En esta mañana vamos a estar compartiendo la palabra del Señor bajo el tema preparando el camino del Señor. Y todos sabemos que comenzamos la temporada de Adviento, una temporada hermosa, una temporada donde nos gusta celebrar y nos gusta comer. Y ustedes van a celebrar y yo voy a sufrir, porque tengo que cuidarme comiendo. Así que, y qué triste que Jenny venga y me diga: pastor, ¿usted puede comer alcapurria? Y yo, todavía yo, no, Jenny, porque tenía unas alcapurrias para usted. Así que estoy sufriendo, pero para bien sea. ¿Quién dice que las quiere? ¿Quién dice que las quiere? Las alcapurrias. Todo me dice: dámelas a mí, yo las cojo. Yo me sacrifico por el pastor. Quiero que busque Isaías 40, del 3 al 5, lo va a tener también en la pantalla, el que no trajo su Biblia, va a estar en la pantalla. Y quiero que lo lea, no en voz alta, sino que lo lea conmigo en su mente, porque cuando leemos en nuestra mente, lo repetimos, se nos queda grabado. Y este texto es hermoso. Preparen para Dios un camino en el desierto. Isaías anunció: preparen para Dios un camino en el desierto, rellenen todos los valles y conviertan en llanura la región montañosa. Entonces Dios mostrará su poder y lo verá la humanidad entera. Lo voy a repetir. Tienes que marcar el texto, Oscar. Preparen para Dios un camino en el desierto. Rellenen todos los valles y conviertan en llanura la región montañosa. Entonces Dios mostrará su poder y lo verá la humanidad entera. Dios así lo ha dicho. Quiero que ahora busque Marcos 1, verso solamente 3, que es el texto donde se cumple o también se profetiza ese momento donde Dios le dice que alguien grita en el desierto: prepárenle el camino a nuestro Dios, abran paso, que no encuentre estorbos. Señor, en esta mañana te damos gloria y honra por tu presencia. Te pedimos que hables a nuestro corazón, a nuestra vida, y que salgamos transformados por tu Espíritu Santo, Señor. Que tu palabra es viva, es eficaz y transforma nuestra mente. Y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Diga conmigo: amén, amén y amén. Ya comenzó lo que se llama el Adviento y llega, ya mismo llega el mes de diciembre. Estamos en noviembre y esto nos trae nostalgia, nos trae esperanza y nos trae muchas expectativas, ¿verdad? Las luces comienzan a encenderse. Desde el 1 de noviembre en casa se puso el árbol de Navidad, porque mis hijos estaban empeñados de poner el árbol de Navidad. Las familias comienzan a reunirse, los corazones se abren un poco más, pero también es un tiempo donde muchos llevan cargas emocionales, donde lo que se le llama cargas invisibles. Ahí también recordamos pérdidas, también nos da ansiedad, nos da cansancio espiritual. Y en medio de nuestro contexto real, donde celebramos, pero también recordamos y nos da nostalgia, surge una voz poderosa desde las Escrituras que dice: preparad camino a Jehová. ¿Qué tal si le dices al que está a tu lado: preparad camino a Jehová? Preparen el camino a Jehová. Vamos, repítalo. Dile, prepara el camino. Porque esto es una invitación que no solo es histórica en aquel tiempo, no se queda en el contexto histórico, sino también en nuestra actualidad. Así como Juan el Bautista abrió camino para la venida de Jesús, la iglesia está llamada, escúcheme bien,
a preparar el corazón de nuestra comunidad para recibir al Salvador. Amén. Dice conmigo amén. Mire, si cuando leemos el texto de Isaías, este pasaje de Isaías surge en un momento histórico de crisis para el pueblo de Israel. Y para mí es interesante porque la crisis, mucha gente las toma como un momento de fracaso. La crisis en muchas ocasiones se toman para lamentarse. Pero la crisis hay que verlas como oportunidades de crecimiento. Porque la crisis son etapas de la vida del ser humano, tanto en la vida familiar, tanto en la vida personal, tanto en la vida de trabajo, en la vida de la escuela, en todas las etapas de tu vida va a ocurrir crisis, y la crisis son momentos oportunos para crecer. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? ¿Lo creen conmigo? El pueblo de Israel vivía una crisis de exilio, desolación, de pérdidas de identidad. Sin embargo, en ese momento histórico, Dios le dice al pueblo, Dios los le interrumpe con un mensaje de consuelo y de restauración. Porque la imagen de enderezar caminos y levantar valles es una metáfora. Y la metáfora es de transformar interna y comunitariamente al pueblo de Israel. Hay que levantar los caminos, mire, como cuando le decimos a alguien, oye, tienes que salir de esa maraña, tienes que salir de esa, de esa macracoa, tienes que levantarte de esta. Tuviste un fracaso, pero hay más oportunidades, tienes que levantarte de ese proceso. Y eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo, porque la imagen de enderezar caminos y levantar valles, esa metáfora es importante porque trabaja internamente y también comunitariamente. Por ejemplo, si yo defino lo que en la metáfora Dios le quiere decir al pueblo en los valles pudiera ser el desánimo del pueblo. Las montañas pudiera ser cuánto pudiera afectar el orgullo, la autosuficiencia, para pensar que no dependemos de Dios y dependemos de nosotros. Las curvas, los caminos de curvas, puede ser significado de las vidas desviadas del camino del Señor. Lugares ásperos pudiera significar las heridas emocionales. Y Dios promete ante ese panorama de valles, de caminos, de curvas, de montañas, que su gloria se va a revelar cuando el corazón del pueblo se prepare. Hay que preparar un camino, hay que enderezar caminos, pero hay que preparar un camino para el Señor. En el caso de Marcos capítulo 1, Juan el Bautista retoma este llamado como la antesala del ministerio de Jesús. Cuando en Marcos se menciona a Juan, todavía no se había mencionado a Jesús. Pensaban que Juan el Bautista era el Mesías. Pero su misión de Juan no era ser el protagonista del momento. Y esto es importante. Mire, ¿a cuánto le gustan los stand-up comedy? A mí solamente, le gustan. Cuando alguien va a presentar un stand-up comedy, ese stand-up comedian pone uno primero antes que él, para que prepare el ¿qué? El ambiente. Hace sus chistes de 10 minutos para cuando venga el principal, ya tenga el público ambientalizado para lo que va a venir. Juan el Bautista estaba preparando el camino para lo que venía a traer Jesús, porque Juan el Bautista sabía que su misión no era ser el protagonista, sino señalar a Cristo. Remover obstáculos y despertar corazones con un llamado al arrepentimiento y a la salvación, a la renovación. La iglesia tenemos que entender, la iglesia en general, entender que nuestra misión es preparar el camino para que la gente se encuentre con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No con nosotros, no para que la gente nos vea a nosotros, sino para que vea a Cristo.
para que se encuentren con Cristo en el nombre del Señor. Así que Juan es un puente entre la promesa y el cumplimiento. Cuando yo veo el texto de Isaías y de Marcos, yo veo que a mí me encanta la metáfora del camino, lo usé en mi libro, un camino hacia la voluntad del Padre, utilizando el llamado como un camino. Y me encanta porque preparar el camino del Señor implica que yo soy partícipe con Dios en la transformación de los corazones. Que yo decido abandonar todo para seguir lo que Dios desea para nuestras vidas, para ser partícipe, pero el protagonista se llama Dios. Yo me hago partícipe para enderezar, para mover, para limpiar, para preparar el camino. Y eso es importante que la iglesia lo entienda, porque la iglesia tiene ese llamado hoy todavía. La iglesia no salva a nadie. El llamado no es a salvar a nadie, porque eso lo hace Cristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Nosotros simplemente es preparar el camino para que la gente se encuentre, porque la salvación no se encuentra en la iglesia, no se encuentra en mí, no se encuentra en ti. La salvación se encuentra en la cruz de Calvario, y es ahí donde nos encontramos salvos, justificados por medio de Jesús. Por lo tanto, tenemos que entender que nosotros no tenemos ese poder para salvar a nadie. Eso lo hace el Señor. Pero sí algo podemos hacer tú y yo. Sí podemos remover piedras. Sí podemos levantar nuestras voces. Sí podemos acompañar en procesos a la gente. Sí podemos anunciar esperanza en un mundo lleno de tinieblas. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? La iglesia tiene que remover piedras. En un momento de crisis no es momento de hundir la gente. El momento de crisis es para levantar, para remover, para que la gente se siente capaz de levantarse y entender que Dios también está con ellos aún en su momento más de desesperación. La iglesia es llamada a alinear caminos torcidos. Eso es lo que dice el texto. Y alinear caminos torcidos significa que la gente entienda que puede recuperar su integridad, reconciliación y paz con Dios. ¿Cuánta gente usted escucha decir, cuando yo deje de hacer estas cosas, yo voy para la iglesia? Cuando yo deje, porque como no lo he dejado, me siento culpable y siento que si yo voy así como soy, Dios no se agrada de eso. El remover piedras, el alinear los caminos, es que la gente entienda que así como somos nosotros, pecadores, llenos de maldad, llenos de cómo llegamos y podemos llegar a su presencia, y cuando llegamos a Él, Él nos da dignidad, Él nos da amor, Él nos da gracia y nos da ese amor infinito y nos da una nueva identidad en el Señor. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuánta gente hoy en día ha perdido su dignidad por cosas que ha hecho en su pasado? A mí me encanta Jesús, porque Jesús le daba dignidad a todo aquel que el mismo pueblo había quitado a los leprosos, a las mujeres, a toda esa gente Jesús le daba dignidad. No hablar con ellos, pero ¿cómo no hablar con ellos si tienen necesidad? No, porque es sábado, no me importa que sea sábado, hay que atenderlos. Alinear caminos es que la gente pueda sentirse feliz de venir a la casa del Señor y encontrarse con el Maestro. Tal como son, sin miedo a que me van a juzgar, sin miedo que me van a señalar,
sin miedo de que me va a incriminar por mi vestimenta o por mi estatus social o por lo que yo piense, sin miedo, porque la realidad es que la iglesia no está para señalar, la iglesia está para amar y alinear el camino para que esa persona con su pecado, con sus issues, se encuentre con aquel que le puede transformar la vida. A mí me encanta porque Amanda decía y hablaba de eso, que en muchas ocasiones nosotros queremos, no, y que tienes que hacerlo, tienes que cambiar, tienes que cambiar. Quien cambia es el Espíritu Santo de Dios. El problema que tenemos nosotros, y yo lo comprendí cuando di un taller en estos días en la iglesia de Río Piedra, y es que nosotros doctrinamos a veces pensamientos y pensamos que como yo tuve un encuentro con Dios de esta manera, las demás personas deberían, al menos, también tenerlo como yo. De que en algo puedan ser transformados y pensar como yo pienso. Y que cuando canten, canten como yo creo que deben de cantar. De que cuando adoren, adoren como yo creo que deben de adorar. ¿Ves? Y eso son expectativas de la gente, de nosotros mismos. Que nos creamos, que cuando maduramos en la fe pensamos que la gente cuando se convierte debería de irse por este camino. Pero no todos los caminos son iguales. No toda la gente recibe la presencia de Dios de la misma forma. Y la transformación de cada corazón es distinto, es personal. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde quitar piedra, no ser piedra, quitar piedra. No ser piedra, no ser obstáculos, quitar los obstáculos para que el que llegue se encuentre con un camino que ha sido limpio para que se puedan encontrar con el Jesús que nos da dignidad y nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Un llamado a la iglesia es suavizar lo áspero, dice el texto bíblico de Isaías. Y esto es importante porque la gente llega con heridas, llegan con dolor, llegan con situaciones personales. Yo doy un taller de adoración que yo utilizo un ejemplo que la gente se ríe, pero no es chistoso. Porque en muchas ocasiones nosotros pensamos que la gente en la adoración es que la gente levante las manos y vemos los videos en YouTube y los cultos y la gente cantando, adorando. Entonces llega esta persona que es víctima de violencia doméstica o que llegue con sus issues emocionales, se sienta y todo el mundo está cantando el corito. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi... La gente cantando feliz. Y esa persona no se mueve, no canta. Lo primero que la gente piensa, esa persona está fría. Esa persona está apagada. Esa persona está endemoniada. Empezamos a etiquetar a la persona porque no canta como nosotros pensamos que debe de cantar. Sin pensar que esa persona llegó con issues, con problemas, con algo. Pero como no conocemos y no nos importa, lo que nos importa es que cante la gente y que levante las manos y que brinque. Porque eso es lo que queremos que la gente haga en la iglesia. Suavizar lo áspero es que entenderle a la gente que vienen con sus issues y que la iglesia tiene que suavizar lo áspero, tiene que sanar, tiene que darle la oportunidad al Espíritu Santo que sane, que transforme, que liberte. Pero es la presencia de Dios, entender a la gente, acompañar a la gente en su dolor. No etiquetar a la gente por cómo actúan en la iglesia, sino entender la gente, sus procesos. Otro llamado de la iglesia es levantar lo que está caído. Y levantar lo que está caído es importante porque es el hecho de que hay gente que en sus procesos se encuentran débiles en la fe. El problema es cómo yo le digo a alguien que me siento débil en la fe, que me estoy apartando, sin que me juzgue, sin que me señale. Sin que me diga, no, que tienes que buscarle a Dios, porque después eso sé yo que tengo que buscarle a Dios. Pero no me juzgue. Me siento que me siento atraído al pecado, ¿cómo yo le confieso eso a alguien? ¿Cómo alguien le confiesa sin que esa otra persona me vaya a juzgar?
levantar lo que está caído, fortalecer al débil, animar al que está cansado. La gente en muchas ocasiones somos como los payasos que proyectamos en la iglesia tal cosa, pero en realidad nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual no es como la proyectamos. Y es porque tenemos miedo de que la gente nos vea frágiles, que nos vea vulnerables, que nos vea que estamos cansados. Y es una realidad, porque en muchas ocasiones pensamos que el que está cansado es porque está apartado, porque está lejos de Dios. Es más, pensamos y etiquetamos que si tú te sientes así, es que no confías en Dios y tienes poca fe. Y si tienes poca fe es que estás lejos de Dios. Mis amados hermanos, el mismo Jesús, Hijo de Dios, se sintió cansado, abatido, desesperado, y orando a su Padre, le dijo: pasa de mí esta copa, Señor, yo no puedo más con esto. Si el mismo Jesús se sintió abatido, ¿por qué nosotros no podemos demostrar nuestra vulnerabilidad? Que nos sentimos agotados y que podemos buscar ayuda. Tenemos al pastor, tenemos a alguien con quien hablar, tenemos al diácono, tenemos a la diaconisa, donde podemos orar los unos por los otros. Ese es el llamado de la iglesia cuando dice: levanten lo que está caído. Bajar montañas es un issue porque confronta nuestro orgullo, la autosuficiencia, la indiferencia. El texto nos dice: hay que bajar las montañas. Y posiblemente el pueblo de Israel se encontraba de esa manera. ¿Cuántas veces no se extravió del camino? Porque se entendían que ellos mismos podían llegar solos a la meta. Así que preparar el camino es una tarea espiritual, es una tarea de la iglesia. Preparar el camino en esta época del Adviento, donde el Adviento es la temporada de una espera activa. No esperamos con brazos cruzados, esperamos trabajando, mi amado. No esperamos a ver cuándo es que llega, es que esperamos levantando, moviendo montañas, enderezando caminos. Ese es el trabajo de la iglesia, sembrando esperanza al que no tiene esperanza. Por ejemplo, mi amado, en la familia, ahora que vamos a tener un tiempo el jueves de acción de gracias, ¿por qué no podemos perdonar a nuestros familiares? ¿Por qué no podemos vivir en paz con nuestros familiares? ¿Por qué no restaurar conversaciones, sanar distancias? En la comunidad, ¿por qué no extender ayuda a nuestros vecinos, a nuestros hermanos? ¿Por qué no escuchar sus historias? ¿Por qué no visitar los enfermos? En la iglesia, ¿por qué no servir con excelencia? ¿Por qué no amar sin condición? Yo me hago esa pregunta. En el corazón, nosotros personalmente, ¿por qué no reconciliarnos con Dios? ¿Por qué no soltar las cargas? ¿Por qué no volver a tener la vida devocional, de orar con el Señor constantemente? Porque este mundo tiene muchas luces prendidas, mi amado. Esta sociedad tiene muchas luces prendidas, pero necesita que la iglesia alumbre el camino que los guíe hacia donde está Jesús. La voz de Isaías sigue resonando. La voz de Juan aún no se ha silenciado. Hoy es nuestra voz la que Dios quiere escuchar. Hoy es nuestra voz, es tu voz la que Dios quiere escuchar. Preparad el camino del Señor. Es un llamado que Dios te hace. Es un llamado que Dios nos hace. Dios está listo para revelarse a la gente, pero nos llama a participar en el proceso,
a preparar el camino a las personas. Él quiere manifestar su gloria aquí en Cagua, mi amado. ¿Usted lo cree conmigo? Yo lo creo fielmente, que Dios quiere revelar su gloria. Él quiere mostrarnos su gloria. Él quiere derramar su gloria en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, mi amado. Porque el Adviento no es un ritual, el Adviento es una misión. Es una misión. No es simplemente de encender una vela y recordar. Es una misión. Nos tiene que recordar que hay un camino que preparar para que la gente se encuentre con el Salvador, mi amado. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer hoy: ¿qué necesitamos enderezar en nuestras vidas para que Cristo encuentre espacio? ¿Qué montaña o herida debemos entregar al Señor hoy? ¿A quién debemos alcanzar en este mes para que se acerque al Salvador? Porque en este Adviento, en esta temporada, tenemos que simplemente decir: heme aquí, Señor, yo quiero preparar el camino, yo quiero ser tu instrumento para que la gente se encuentre con el Salvador.